Mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Qué gozo y poder nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor. Los que están de casa saben que estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, las últimas palabras de este apóstol para su hijo amado en la fe. Y hoy nos corresponde la porción desde el versículo 12 en adelante hasta el 14. Y bueno, le he puesto como título a este tema: retén lo que has aprendido, que es lo que el apóstol Pablo va a insistirle a Timoteo en esto que vamos a mirar hoy. Así que le invito para que puedan ir abriendo sus Biblias en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14 es lo que vamos a estar considerando esta tarde, mis hermanos. Así que vamos a leer la palabra del Señor en primera de Timoteo, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor, versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Me acompañan en una oración, mis hermanos. Amado Dios, amado Padre, queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, porque nada de lo que yo haya escrito, Señor, nada de estas palabras podrán hacer algún efecto en nuestras vidas si tu Espíritu Santo no obra en nuestros corazones, Señor, si tu presencia misma en nosotros, Señor, no nos ayuda a aplicar esta verdad que vamos a escuchar, bendito Dios. Por eso te rogamos que tú nos acompañes, que tú estés con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde toda verdad, toda justicia, y que podamos así, Señor, guardar tu palabra en nuestro corazón y glorificar tu nombre en esta tierra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la semana pasada estuvimos considerando la postura y la convicción que el apóstol Pablo tenía de no avergonzarse del evangelio, aunque él estaba en cadenas por causa de su fe. Y este evangelio por el cual Pablo estaba encadenado, recuerdan que el Señor le había constituido como embajador y apóstol a los gentiles. Se le había sido transmitido directamente por el mismo Señor Jesucristo, por el mismo Cristo resucitado. Pablo había entendido que al igual que cualquier otro mortal en la tierra, a causa de sus pecados, lo único que le esperaba a él el día de su muerte era una tremenda expectación de ira, así como a todos aquellos que no tienen al Señor en su corazón. Y es por eso que nosotros entendemos esto, mis hermanos, porque el apóstol Pablo mismo dijo que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de esa justa ira de Dios que el apóstol Pablo y todos aquellos que están alejados de Dios merecían, dice su palabra que Dios dio a su único hijo para morir en la cruz y pagar la deuda de nuestros pecados. El apóstol Pablo entendió esta verdad, entendió esto, y por eso el apóstol Pablo entregó su vida al Señor. Pablo tenía la plena convicción y certeza que lo único que lo separaba de la vida eterna, de estar en la presencia de Dios, a estar aquí en esta tierra, era la muerte. Y es por eso que el apóstol Pablo, mis hermanos, se entregó, como decimos, en cuerpo y alma, se dio por la causa del evangelio, y sin importarle las prisiones, sin importarle las persecuciones, o aún sin importarle la muerte. Esto quiere decir, mis hermanos, que en esta carta nosotros encontramos las últimas palabras del apóstol Pablo hacia su amado hijo en la fe, Timoteo. Y vamos a ver cómo la única preocupación que tenía el apóstol no era su comodidad, no era si él iba a salir en libertad, sino que la única preocupación que tenía Pablo era que Timoteo no se desviara del camino, que no se dejara persuadir de los falsos maestros que estaban enseñando heterodoxia, que estaban enseñando falsa doctrina, y que Timoteo se alejara, sino que lo que hace Pablo es animar a Timoteo a confrontar a estos falsos maestros, y más bien si ellos persistían en esta mala enseñanza, lo que tenía que hacer Timoteo era apartarse de ellos. Por eso Pablo le dice en el texto: apártate de los tales.
Entonces, con esto, mis hermanos, con esta pequeña introducción, pasemos a considerar un primer punto que lo he sacado del texto mismo. No avergonzado, pero seguro. Es lo que dice Pablo. No avergonzado, pero seguro. Ya explicamos al inicio de la primera carta que cuando el apóstol Pablo fue encomendado al ministerio del apostolado, el Señor mismo le dijo que el apóstol Pablo iba a padecer por causa de esto. ¿Ustedes recuerdan? Luego de ese encuentro que Pablo tuvo con el Señor en Hechos 9, dice que el Señor le habla a Ananías, un hombre, un profeta de Dios, y le envía a encontrarse con el apóstol Pablo. Y el Señor le dice a Ananías en el versículo 16 de Hechos 9, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, mis hermanos, que esto no era algo nuevo para el apóstol Pablo. Es por eso que en el versículo 12 dice, por esto mismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. El apóstol Pablo, mis hermanos, tenía en su mente la convicción de que el llamado que él había recibido traía detrás persecución, traía detrás hambre, prisión, encarcelamiento por parte de los hombres enemigos de Dios. Y siempre me ha llamado a mí la atención esta convicción y esta seguridad que tenían estos hombres de Dios cuando eran llamados a servir al Señor, de cómo para ellos el poder dar su vida para el Evangelio, por el Evangelio, era un privilegio, era un honor que ellos tenían, morir por la causa del Evangelio. Y eso es lo que a ellos les daba el valor, la fuerza, el coraje de entregarse, de predicar el Evangelio sin ningún temor. Ahora, por el hecho de que Pablo estaba en prisión, según varios comentarios, se dice que muchos de los que habían abrazado la fe cuando el apóstol Pablo empezó a predicar en la ciudad de Éfeso, estaban desertando, se estaban echando para atrás, se estaban avergonzando tanto de Pablo como del Evangelio. Y obviamente, mis hermanos, esto no fue de gratis, ya que estos falsos maestros, enemigos de Dios, enemigos de Pablo, son los que estaban persuadiendo, se estaban encargando de persuadir a las personas que estaban a su alrededor. Y ellos empezaron a hablar mal del apóstol Pablo, diciendo que tal vez Pablo a lo mejor estaba en prisión, no por el Evangelio, sino por otra cosa que haya hecho de mal. Porque recuerden que el apóstol Pablo estaba en prisión, pero el apóstol Pablo estaba en una prisión, en la prisión más terrible que había en ese momento. Estaba encerrado en una mazmorra, en un hueco donde se ponía a los peores delincuentes de la época. Entonces la gente, los falsos maestros empezaron a persuadir a los cristianos que habían escuchado, que habían creído que el apóstol Pablo estaba allí porque había hecho otra cosa y que no era por el Evangelio. Entonces comenzaron a levantar falso testimonio con respecto a Pablo. Y seguramente, o más bien ellos estaban diciendo que seguramente el apóstol Pablo estaba padeciendo prisión porque él estaba blasfemando el nombre de Dios al predicar salvación en el nombre de Cristo. Ahora, aunque Pablo estaba padeciendo todas estas cosas, mis hermanos, como decía al principio, la única preocupación que el apóstol tenía era que su amado hijo en la fe, a quien él estaba pasando la estafeta, la antorcha, para que él continuara con su ministerio, mis hermanos, él estaba preocupado de que no fuera engañado, de que él no sea persuadido por estos perseguidores de Pablo. Por eso es que Pablo le afirma y le confirma que su llamado no había sido por manos de hombres, no había sido por ninguna imposición de nadie, sino que el llamado que el apóstol Pablo había recibido, así como el llamado de Timoteo, habían venido de parte de Dios directamente. Y le da la seguridad, le da la confianza a Timoteo para seguir adelante llevando el mensaje que el apóstol Pablo venía predicando. Y fue esta seguridad y esta convicción, mis hermanos, la que el apóstol Pablo tenía, la que lo llevó a él también a declarar en este versículo 12, pero yo no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Yo sé que estoy en prisión, pero sé que estoy en prisión por causa del Evangelio y yo no me avergüenzo de esto, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Entonces el apóstol Pablo no solo no se avergonzaba de sus padecimientos, sino que él también tenía la convicción y estaba seguro de que su fe estaba depositada en un lugar seguro. Y nosotros podemos meditar en esto, mis hermanos. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros en general si un día estuviéramos en la posición de Pablo? ¿Qué haríamos si a nosotros estuviéramos siendo perseguidos muchas veces, en peligros de muerte,
en prisiones constantes, traicionados por nuestros supuestos hermanos y olvidados en una prisión, en un hueco, en un calabozo con frío? ¿Cuál sería nuestro pensamiento? ¿Cuál sería nuestra respuesta ante todo esto? Seguramente muchos pensaríamos que Dios nos ha olvidado, que no merece la pena tanto sacrificio y que mejor sería abandonar lo que está haciendo que continuar sufriendo por algo que tal vez no se veía ningún resultado. Seguramente muchos de nosotros pensaríamos en esto. A lo mejor, mis hermanos, aunque nosotros no estemos pasando por persecuciones, por cárceles, ni persecuciones, de pronto a usted ya se le pasó por la mente que esto no tiene sentido. De por qué venir a sentarse acá cada domingo no merece la pena, de que no merece la pena aguantar tanto frío, más bien me prefiero quedarme en casa ahora que está pasando el invierno con tanto frío. ¿Yo para qué voy a salir de mi casa? ¿Y para qué voy a ir a la iglesia a escuchar un par de locos, encima que el uno es peruano y el otro es ecuatoriano? Mejor yo me quedo en mi casa, me pongo una prédica de un pastor conocido y me edifico solo en mi casa, porque voy a padecer con este frío que está haciendo. Pero algo que nos recuerda el apóstol Pablo, mis hermanos, es en quién debe estar puesta tu mirada y por quién debemos seguir corriendo la carrera de la fe sin desmayar y sin dudar, y ese alguien es nuestro bendito Salvador. Por esto, cada vez que la duda o el pensamiento venga a tu mente, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando el desánimo venga a tu vida, recuerda estas palabras del apóstol Pablo y apropiate de ellas cuando él dice: porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído, y esto me debe llevar a mí a tener una fe sólida, fuerte, convincente, para no dejar, para no abandonar, para seguir adelante. Esto era una clara convicción que el apóstol Pablo tenía. Si ustedes recuerdan, en Romanos capítulo 8, versículo 38, el apóstol Pablo dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo tenía la plena convicción de en quién había depositado su fe, en quién había depositado su confianza. Pero ¿saben por qué Pablo tenía esta convicción? Porque Pablo, mis hermanos, él no perseveraba por sus esfuerzos, él no perseveraba porque él era mejor. Su perseverancia dependía de Dios mismo. Era el Señor que lo sostenía, era el Señor que lo ayudaba a caminar una milla más. Y por eso es que Pablo dice: yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta el día final. Es decir, si yo estoy seguro de mi llamado, si estoy seguro de mi fe, si estoy seguro de mi salvación y de que llegaré hasta el día final glorioso cuando Cristo vuelve a las nubes a buscar a su iglesia, es porque yo estoy seguro de que el que empezó la buena obra en mi corazón la llevará a cabo hasta el final, hasta el día en que Cristo vuelva. Esa era la convicción que el apóstol Pablo tenía, y esa es la convicción que nosotros debemos de tener, porque esa es la convicción que nos da la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes están seguros de esto? ¿Cuántos están convencidos que el Señor va a llevar a cabo su obra hasta el final en sus vidas? Aunque parezca a veces un poco difícil, complicado, aunque no veamos, a veces perdamos la esperanza por causa de nuestros pecados y tal vez pensemos que estamos corriendo en vano. ¿Cuántos de ustedes están seguros de esto? De que el que empezó la buena obra en nosotros la va a llevar hasta al final. Abracémonos de esa esperanza, mis hermanos, como el apóstol Pablo, y animémonos cada día a seguir perseverando. Entonces el apóstol Pablo anima a Timoteo a no avergonzarse de él, a no avergonzarse de Jesucristo, y lo afirma y le da seguridad en Cristo. Y con esto Pablo continúa dándole consejo a Timoteo, y con esto entramos a un segundo punto, donde Pablo le va a decir algo muy importante, tanto para él como para nosotros. Pablo le dice: retén la forma de las sanas palabras que has oído de mí. Versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, primeramente para retener algo, yo debo haberlo recibido. Debo haber recibido lo que tengo para ahora poder retenerlo con todas mis fuerzas, ¿verdad? En el caso del apóstol Pablo, él había recibido esta encomienda por parte de Dios. Él había recibido esta experiencia personal
de la revelación de Jesucristo resucitado, y el apóstol Pablo, como estudioso y conocedor de la ley, cuando le fueron abiertos sus ojos ante esta verdad, en ese encuentro glorioso con nuestro Salvador, él entendió que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento apuntaban a Cristo, hablaban de Cristo. Por eso en Primera de Corintios, el apóstol Pablo les escribe a los Corintios en el capítulo 15, versículo 1, y les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y mire el versículo 3, porque primeramente yo os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué es lo que Pablo recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que Pablo recibió, lo que Pablo se agarró de eso, y lo que retuvo, y lo que le dice a Timoteo: tú también retén esto, Timoteo. Ahora el apóstol Pablo, mis hermanos, habla aquí de retener, ¿verdad? Pero habla de retener la forma de las sanas palabras. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Esto quiere decir, es verdad, hay un evangelio que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están anunciando. Este evangelio es el que nosotros debemos retener, debemos predicar, pero también hay una forma en la cual se debe de anunciar. Ese es el punto. Y como para tener una ilustración, mis hermanos, y entender un poco mejor de qué se trata esto, es como que existe un patrón del cual nosotros no debemos alejarnos. Hay un plano que el Señor ha dejado para el momento de nosotros compartir el evangelio sin saltarnos ninguna de sus formas ni de la norma que el Señor ha establecido. Esta palabra forma, la forma de las sanas palabras, quiere decir también el modelo, el patrón o el plano. Por ejemplo, en la industria textil, para producir un diseño, el diseño de una prenda, para producir una prenda, para que salgan varias prendas, debe seguirse el mismo patrón y el mismo modelo. Si alguien llega a alterar en algo el color, el diseño, la forma, cuando esa prenda sale de la máquina, es tomada como una prenda que tiene un defecto y se la pone de lado y no sale a producción, no se vende, ¿verdad? En ese sentido, mis hermanos, nosotros tenemos una forma, tenemos un patrón que debemos retener y seguir al momento de compartir el evangelio. Lo acabamos de ver en Primera de Corintios, cuando Pablo les dice a los corintios allí cuál era la forma del mensaje, de la enseñanza que Pablo había recibido. Mire lo que le dice Pablo ahí a los corintios. Primeramente, le dice que Cristo murió por nuestros pecados. No fue María, no fue Mahoma, no fue Buda quien murió por nuestros pecados, fue Cristo quien murió. ¿Y por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Hoy en día, mis hermanos, en muchos púlpitos se ha cambiado todo esto. Hoy día ya no se escucha la palabra pecado desde un púlpito, porque esto ofende a las personas. Ofende que te digan que eres un pecador, ¿verdad que sí? Entonces, como es ofensivo, ya no se predica en muchos púlpitos. Se ha cambiado la forma de cómo decirle a la persona que es un pecador. Y se utilizan cualquier otros métodos, otros medios, pero lo que nos enseña la palabra de Dios en las Escrituras, según el apóstol Pablo en Romanos 3:23, es que todos nosotros pecamos. Todos nosotros somos pecadores. Estamos alejados de la gloria de Dios. Y por eso, mis hermanos, es que aquí el apóstol Pablo dice, menciona esto, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, si eso es lo que enseña la palabra de Dios, si esto es lo que yo debo retener, lo que yo he recibido, esto es lo que yo debo de enseñar. La Biblia lo dice así, de que nosotros estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Pero ahora se enseña que en realidad el hombre no está muerto, sino que el hombre como que está enfermo, está afectado, y que lo único que necesita el hombre son palabras de ánimo, de aliento, para que entonces el hombre pueda levantar el campeón que lleva dentro de él. Pero todo eso es falso, mis hermanos. Se ha cambiado la forma de las sanas palabras de predicar el evangelio. En segundo lugar, el apóstol Pablo les dice a los corintios que Cristo fue sepultado. Y aquí viene una pregunta de inteligencia para que todos ustedes puedan meditar y responder. ¿A quién se sepulta?
en los cementerios. A los muertos, ¿verdad? Se les sepulta a los muertos. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque literalmente Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz. Los que se oponen a esta verdad han afirmado que Jesucristo no murió en aquel día en que fue crucificado, sino que dicen que ellos dicen que Cristo sufrió como una especie de desmayo durante un tiempo, que luego lo bajaron, le envolvieron su cuerpo con vendas y lo pusieron en el sepulcro, pero que luego de pasar esos 3 días, como que Cristo se despertó nuevamente de ese desmayo, se quitó las vendas, arrastró la piedra de la tumba y salió y dijo que había resucitado, pero que en realidad no había muerto. Eso es lo que se enseña hoy en día, sobre todo los que se oponen a esta verdad de la muerte y resurrección de Jesucristo, mis hermanos. Pero la evidencia de que Cristo murió literalmente, hay mucha evidencia acerca de esto. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Cristo resucitó. La resurrección de Cristo, como nos compartió hace un par de semanas nuestro hermano Juan Felipe de Barranca Bermeja, fue un hecho real. Si se acuerdan de esa predicación, de esa enseñanza, ¿verdad? De la resurrección de Cristo. Y esto, mis hermanos, es un fundamento primordial, principal de la iglesia cristiana. La resurrección de Cristo es una doctrina fundamental del Evangelio. Pablo estaba siguiendo el patrón, estaba siguiendo el modelo de lo que él estaba enseñando, de lo que él había recibido. Por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo le dice: esto pasó conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Lo que Pablo estaba diciendo es que él no estaba inventándose ninguna cosa nueva. En la Escritura estaba declarado que Cristo iba a venir, que Cristo iba a morir, que Cristo iba a resucitar, que Cristo iba a ser sepultado. Y es el patrón y el modelo que el apóstol Pablo estaba siguiendo. Entonces Pablo le dice a Timoteo que retenga la forma de las sanas palabras. Timoteo, sigue el patrón, sigue el modelo de lo que tú estás anunciando, de lo que has escuchado, y no andes inventando cosas ni añadiendo cosas de lo que ya está dicho. Es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Hoy en día, mis hermanos, el evangelio que se predica ya no es sólido. Muchos han cambiado la manera y aún la forma de cómo predican el evangelio. Y eso usted lo puede notar en cualquier predicación que usted pueda escuchar en internet. Ya los pastores, como decía antes, ya no hablan de pecado, ya no hablan de la redención, ya no hablan de expiación, ya no hablan de la segunda venida de Cristo. Muy poco se escucha acerca de esto. Pero eso es lo que anunciaban los cristianos en los primeros siglos, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y hoy en día se ha perdido esto, mis hermanos, y muchos dicen que esas cosas ya no deben ser predicadas porque son como unas fábulas, que son como mitos, y prefieren omitir este mensaje y hablar de superación, de motivación desde los púlpitos para que la gente se sienta capaz de hacer las cosas. Pero eso es cambiar las formas de las sanas palabras que el evangelio anuncia. Entonces, lo primero, mis hermanos, para retener las sanas palabras es haberlas recibido, es haber conocido. Y si tú eres cristiano y no conoces lo fundamental de las doctrinas cristianas, muy probablemente tú vas a ser llevado por cualquier viento de doctrina que escuches. Es muy importante que como cristiano conozcas las doctrinas básicas del cristianismo, que es el pecado, que es la redención, que es la justificación, la Trinidad, que es la deidad de Cristo, la persona del Espíritu Santo, que es la gracia, la inerrancia de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras y la salvación. Son doctrinas cardinales del cristianismo que todos nosotros deberíamos conocer o por lo menos manejar un poco. Todo esto debemos conocerlo, mis amados hermanos, pero no para usarlo como una forma de jactancia para demostrarles a los demás que yo conozco más, sino que nosotros debemos conocerlas para no ser engañados primeramente, pero también para enseñar a otros, como dice Pablo, con fe y amor. Con fe y amor. Tú puedes tener mucha fe en lo que crees, puedes haberlo abrazado sinceramente, pero si tú no lo enseñas y no lo practicas con amor, con gracia, no sirve de nada tus palabras. En palabras del apóstol Pablo, tú serás como un metal que resuena y un címbalo que hace ruido. Porque como ya hemos dicho en otras ocasiones, mis hermanos, nuestro conocimiento debe ir acompañado de piedad. El conocimiento que nosotros recibimos
por la palabra de Dios debe ir acompañado de una vida de piedad. De hecho, ese ha sido el argumento de Pablo a lo largo de la primera carta. Los falsos maestros que estaban enseñando heterodoxia tenían una heteropraxis, una falsa práctica. Estaban desviando a la gente al error y ellos mismos estaban desviándose al error. Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, en la primera carta. ¿Qué le dijo Pablo para recordar un poco por si se olvidaron? Le dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿A quién iban a engañar los falsos maestros? A los creyentes, a los que habían recibido la verdad. Y por eso Pablo le dice, ten cuidado, Timoteo, no te dejes persuadir, retén la forma de las sanas palabras. Va todo ligado, mis hermanos. Y en el versículo 6 le dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Lo puede notar? ¿Puede notar el énfasis de Pablo de que Timoteo, lo que él ha escuchado, la sana doctrina, la verdad de Dios, eso él retenga y eso él enseñe? Que no le añada ni le quite más. Y luego le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Ahí va, conocimiento y piedad. Van de la mano. Ahora entendemos, mis hermanos, por qué la insistencia de Pablo a Timoteo, de que él retenga lo que ha aprendido. Estas palabras cobran más sentido cuando nosotros entendemos que esta era como la última voluntad de un padre para su hijo. El apóstol Pablo ya fue sentenciado a muerte. Le escribe esta carta a Timoteo. Quizás Pablo termina de escribir esta carta y al momento lo llevaron y le cortaron la cabeza. Tal vez al día siguiente eliminaban a Pablo, o tal vez en esos días. Pero lo cierto es que Pablo iba a morir y la única preocupación que él tenía era que su hijo amado en la fe guarde lo que él había enseñado. Estaba interesado en eso, estaba interesado en que Timoteo no sea engañado, como cualquier padre que nuestros hijos van creciendo, se van con sus amigos por ahí, salen y uno dice, hijo mío, no te dejes engañar, no te dejes persuadir, aléjate de las malas amistades. Esa preocupación la tenía Pablo con Timoteo, porque él estaba pasando la estafeta para que él continúe con la misión que Dios le había encomendado. Mire lo que le dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, que lo veremos más adelante si Dios lo permite. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esfuérzate, Timoteo, por retener lo que has aprendido. Esfuérzate por predicar en la gracia de Cristo Jesús. Versículo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pero también le dice, mas evita las vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Nota el sentido de Pablo? En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco, te ruego delante de ellos, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Finalmente, mis hermanos, para ir terminando, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta palabra curiosa, depósito, se repite 2 veces en nuestro texto. Y es interesante, mis hermanos, porque actualmente nosotros usamos esta palabra para hablar de finanzas, ¿verdad? Tú vas al banco a hacer un depósito de tu dinero, un ahorrito que has tenido,
y esperas que ese dinerito se te multiplique, aunque lamentablemente a veces no sucede de esa manera y parece que más bien el gobierno se encarga de llevárselo todo. Pero esa es la idea de un depósito, de algo que tú vas a dejar. Pero un depósito también se refiere o se puede referir a un contenedor de algo. Por ejemplo, un contenedor de agua donde tú echas agua. Un contenedor de combustible donde tú echas combustible, etcétera. Lo importante es que el depósito es siempre hecho por alguien. Alguien hace ese depósito, ¿verdad? Podríamos entender esto entonces, mis hermanos, de que Dios ha depositado en nosotros algo muy especial y valioso. El Señor depositó primeramente, en primer lugar en nosotros, la fe en nuestros corazones. Él puso esa convicción de que Él es real, de que Él nos ama y de que Él ha perdonado todos nuestros pecados en Cristo, de que nos ha limpiado con su preciosa sangre y nos ha dado su Espíritu Santo y una nueva vida para vivir para Él. Ese es el depósito que Dios ha hecho en nuestros corazones. Qué tremendo depósito llevamos dentro, mis hermanos. No sé si ustedes lo han apreciado de esa manera. El depósito que tenemos dentro de nosotros es algo maravilloso, es algo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Un tesoro tan valioso como la salvación y la palabra de Dios, entonces, debe ser guardado en un lugar seguro. Y es por eso, mis hermanos, que es Dios quien guarda nuestro depósito. Él es poderoso para guardar mi depósito, dice Pablo, hasta el día final. ¿Sabes por qué tú perseveras? ¿Sabes por qué tú continúas a pesar de las adversidades? ¿Sabes por qué tú tienes esa fe constante cada día? Porque Dios guarda tu depósito. Porque Dios guarda tu depósito y Él lo hará hasta el día final, hasta cuando Jesucristo vuelva. Nuestro banquero divino protege estos bienes espirituales de cualquier contaminación, de cualquier enemigo, y nada ni nadie podrá arrebatarnos de la fe que es en Cristo Jesús, el amor de Dios y la esperanza que tenemos en Él, mis hermanos. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, por eso Él dijo esto, Él dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ni los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Hazte tesoros en el cielo. Busca que tu mirada esté puesta siempre en el cielo, en el eterno, en Cristo, y que las cosas de este mundo desvanezcan delante de ti, que no te llamen tanto la atención, porque un día todo eso pasará. Y lo que importa es lo eterno, lo que tú estás guardando en tu corazón. En este caso, mis hermanos, nuestro depósito de fe se guarda hasta el día en que Jesucristo regrese por segunda vez a buscar a su iglesia, y iremos a estar para siempre con Él. El Señor mismo, nuestro banquero celestial, es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Los cristianos en ese sentido esperamos aquel día en que Cristo vuelva a buscar a su pueblo. Los que están muertos resucitarán, los que estarán vivos serán recibidos por el Señor en el aire, y ambos serán llevados al cielo juntamente a morar para siempre con nuestro bendito Salvador. Esto sucederá, mis hermanos, esto sucederá solamente a aquellos que tienen el buen depósito en su corazón. Es necesario entonces que cada creyente retenga en su corazón y en su mente las sanas palabras del Evangelio de Jesucristo, que crea en ellas y las practique con amor a Dios y también con amor hacia su prójimo. Nuestra fe, mis hermanos, en ese sentido, no es una teoría solamente, no es algo que yo debo aprenderme intelectualmente, sino que es una acción, es un compromiso de vida. Este es nuestro buen depósito y debemos cuidarlo y debemos compartirlo con otros también, del depósito que tenemos. Si bien es cierto, sé que nuestro depósito está en los cielos, pero también está en nuestro espíritu, está en nuestra alma, lo que el Señor ha depositado. Escuche esto, mis hermanos, escuche esta frase. La mente comprende la verdad de Dios y se alimenta y edifica con ella. Pero el Espíritu Santo que vive en nosotros, como una llama divina y vivificante, guarda y protege ese depósito. Es el Espíritu de Dios el que guarda y protege nuestro depósito. El consejo del apóstol Pablo es: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esto es lo que debemos hacer como creyentes, mis hermanos.
Tú y yo debemos guardar ese depósito, perseverando cada día en la palabra del Señor, alimentándonos, nutriéndonos con la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, estando en comunión con nuestro Padre Celestial cada día por medio de la oración. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Y te pregunto a ti, mi amado hermano, ¿cómo estás guardando tu depósito? ¿Estás tú perseverando en lo que has aprendido? ¿Estás tú abrazando y retendiendo el depósito que Dios ha puesto en tu corazón? La fe, la certeza de tu salvación, el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿O tu mente divaría y tú vagas con todo pensamiento, con dudas, con incertidumbres en tu corazón? Guarda el buen depósito, mi querido hermano, por medio de la palabra del Señor. Ahora yo te pregunto también a ti, amigo o amiga que estás aquí o que nos escuchas, ¿has depositado ya tu confianza en el Salvador? ¿Has depositado tu fe en Jesucristo? Si tú aún no lo has hecho, yo quiero invitarte para que el día de hoy tú te acerques al Señor y tú en arrepentimiento y fe recibas el perdón de Dios y recibas ese buen depósito que el Señor quiere poner también en ti. El Señor ha prometido que Él vendrá y te dará un nuevo corazón, que Él depositará en ti su Espíritu Santo para que te ayude a caminar conforme a su voluntad, y un día Él vendrá a buscar a los suyos. Pero solo aquellos que guardan el buen depósito que una vez recibieron. Yo te invito para que no te quedes fuera y para que tú vengas hoy a formar parte de esa bendita promesa que nuestro Señor ha hecho. Amén. ¿Qué les parece si oramos, mis hermanos? Bendito Dios, Padre eterno, Señor amado, nosotros no podemos dejar de pensar en tu mucha misericordia, en tu mucha bondad, bendito Señor. No solo te bastó, Señor amado, dar a tu Hijo en la cruz, no solo te bastó salvarnos a nosotros, viles pecadores, sino que tú has depositado el buen tesoro en nosotros, Señor, el evangelio de la salvación, tu Espíritu Santo, bendito Dios, la fe para poder creer. Cuán bueno y misericordioso y clemente has sido con nosotros, Señor. Te rogamos en esta hora, bendito Dios, que tú nos ayudes a guardar este buen depósito en nuestras vidas, que cada día, Señor, como tal vez haciendo esa ilustración del banco, como queremos que nuestros ingresos crezcan, se multipliquen, Señor, que así se multiplique en nosotros la fe, la confianza en ti, la esperanza en ti, que así se multiplique, Señor, el Espíritu Santo, los frutos de tu Espíritu en nuestro corazón, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, el amor hacia ti, bendito Señor, que así se vaya multiplicando también y crezcamos, bendito Dios, conforme a tu verdad, bendito Dios. Y oramos también para que las personas que aún no te conocen, Santo Dios, tú puedas en esta hora, bendito Dios, traer arrepentimiento, traer convicción de pecado y que ellos puedan, Señor amado, sobre todo entender la necesidad que tienen de poner y depositar su confianza en Cristo, Señor. Dice tu palabra que al que a ti viene, tú no lo echas fuera, Señor. Que hoy puedan venir a ti, Señor, y puedan recibir de ese amor y de esa gracia que un día nosotros recibimos y que nos ha rescatado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.